Hola, bueno, el día de hoy vamos a ver a un escritor muy importante, como ya les había mencionado en videos anteriores. Este escritor es Gabriel García Márquez, es Premio Nobel de Literatura y es uno de los mayores representantes a nivel mundial de la literatura en español. Varias de sus novelas están en el ranking de las 100 mejores novelas contemporáneas y él es muy importante porque tiene un estilo muy bonito para escribir. En este momento yo les voy a ir pasando las diapositivas y les voy a hablar algo acerca de su vida y algo acerca de las obras que él tiene, que son muchas, pero estas son unas de las más sobresalientes. Entonces vamos a ver las diapositivas. Durante las diapositivas les voy a ir contando algo de su vida que parece más como un cuento, pero era su vida real. Y de hecho pónganle mucha atención porque es un punto clave para que ustedes entiendan cómo escribió o por qué escribió de esa forma. Después les voy a ir contando cada una de sus obras, ¿sí? Al final les dejo la actividad. Ya, muchachos. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de su infancia. Es importante conocerla porque es el reflejo de muchas de sus obras literarias, o mejor dicho, es el reflejo de toda su obra literaria. Gabriel García Márquez nació en Aracataca, Magdalena, el 6 de marzo de 1927. Creció como niño único entre sus abuelos maternos y sus tías, pues sus padres, el telegrafista Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez, se fueron a vivir cuando el pequeño Gabriel contaba con solo 5 años a la población de Sucre, en la que don Gabriel eligió abrir una farmacia y Luisa Santiago daría la luz a 11 hijos del matrimonio. Los abuelos de García Márquez eran dos personajes bien particulares y marcaron el periplo literario del futuro Nobel. El coronel Nicolás Márquez, veterano de la Guerra de los 1000 días, le contaba a Gabriel infinidad de historias de su juventud y de las guerras civiles del siglo XIX. Lo llevaba al circo y al cine y fue su cordón umbilical con la historia y con la realidad. Doña Tranquilina Iguarán, su cegatona abuela, pasaba los días contando fábulas y leyendas familiares mientras organizaba la vida de los miembros de la casa, de acuerdo con los mensajes que recibía en sueños. Ella fue la fuente de la visión mágica, supersticiosa y sobrenatural de la realidad. Entre sus tías, la que más lo marcó fue Francisca, quien tejió su propio sudario para dar fin a su vida. Gabriel García Márquez aprendió a escribir a los 5 años en el Colegio Montessori de Aracataca con la joven y bella profesora Roselena Fergusón, de quien se enamoró. Fue la primera mujer que lo perturbó. Cada vez que se le acercaba le daban ganas de besarla y solo por el hecho de verla iba con gusto a la escuela. Roselena le inculcó la puntualidad y el hábito de escribir directamente en las cuartillas sin borrador. En ese colegio permaneció hasta 1936. Cuando murió el abuelo y tuvo que irse a vivir con sus padres, el sabanero Fluvial Puerte de Sucre, de ahí pasó interno al Colegio San José Barranquilla, donde a la edad de 10 años ya escribía versos humorísticos. En 1940, gracias a una beca, ingresó en el internado del Liceo Nacional de Zipaquirá, una experiencia realmente traumática. El frío del internado de la ciudad de La Sal lo ponía melancólico y triste, embutido siempre en un enorme saco de lana. Nunca sacaba las manos por fuera de sus mangas, pues le tenía pánico al frío. Durante los 6 cursos que pasó en el Liceo de Zipaquirá, hubo de recorrer al menos 2 veces al año en barco de vapor el río Magdalena, principal arteria fluvial del país. Esta experiencia, acaso la última remarcable y sobre todo aquella asombrada primera infancia en Aracataca hasta los 9 años, con el incontable aluvión de historias y leyendas oídas de sus abuelos y sus tías, configuran el substrato mítico de lo que García Márquez partiría como una de sus mayores composiciones, que fue la novela de 100 años de soledad y la mayor parte de sus obras.
Fue un estudiante en leyes porque fue presionado por sus padres. Se trasladó a Bogotá para estudiar Derecho en la Universidad Nacional, donde tuvo como profesor a Alfonso López Michelsen y a su amigo Camilo Torres Restrepo. La capital del país fue para García Márquez la ciudad del mundo, y los conocía casi a todos. Que más lo impresionó, pues era una ciudad gris, fría, donde todo el mundo se vestía con ropa muy abrigada y negra. Al igual que en Zipaquirá, García Márquez se llegó a sentir como un extraño en un país distinto al suyo. Bogotá era entonces una ciudad colonial, de gentes introvertidas y silenciosas, todo lo contrario al Caribe, en donde la gente sentía la presencia de otros seres fenomenales, aunque estos no estuvieran allí. Los estudios de leyes no eran propiamente su pasión, pero logró consolidar su vocación de escritor, publicando diferentes obras, de las cuales vamos a hablar en este momento en concreto. Cabe destacar que él tuvo fue novelista, también hubo un tiempo en que se fue a Europa, pero vivía muy pobremente, a pesar de que ya había publicado varias obras de las cuales hoy en día son muy famosas. Pues él vivía muy austeramente porque trabajaba para un periódico, entonces siempre estaba esperando el pago, pero lo mandaron a Francia, estaba en Francia, fue a la República Checa, Rusia, pero siempre muy muy limitado de economía. Entonces porque pues todavía no eran tan famosas sus obras, aunque ya había publicado varias novelas. Entre ellas estaba El coronel no tiene quien lo escriba, que ya el día de hoy es muy muy famosa. Pero vamos a ver entonces 100 años de soledad. Es una novela por la cual gana el Premio Nobel de Literatura en el año de 1982 y es considerada una obra maestra de la literatura hispanoamericana. Es muy importante que ustedes se aprendan ese dato. 100 años de soledad es de Gabriel García Márquez y ella está catalogada entre las mejores 100 novelas de lengua en español, y eso lo publicó un diario español. Y bueno, tiene diferentes personajes, pero es la más famosa de él. Incluso hasta tiene una canción y todo, que vamos a ver más adelante. La novela de 100 años de soledad tardó 18 meses para escribirla. Fue entre 1965 y 1966 en la Ciudad de México. El amor en los tiempos de cólera. De esta novela hay una película incluso, y no es muy vieja la película. El amor en los tiempos de cólera es una novela que dedica al verdadero amor. La novela está inspirada en la forma en que se desarrolló la relación de sus padres, de García Márquez. Para escribirla tuvo que entrevistar a sus padres por separado, para encontrarle pues más detalles. Sus personajes principales son Florentino Ariza, Fermina Daza, Juvenal Urbino. Cuenta con personajes secundarios como Lorenzo Daza, Tiesco Lastiza, Tío León, Tránsito Ariza, etcétera, etcétera. El contexto histórico de esta novela menciona el nombre de la ciudad y los años exactos de transcurrir de la vida de los protagonistas. Y es una novela más que nada dedicada a sus padres. La novela de Ojos de Perro Azul. En este cuento, García Márquez narra la historia de un hombre y una mujer que se encuentran en sueños gracias a una frase, ojos de perro azul. La pareja se ha ido conociendo a lo largo de los sueños. Cada noche sueñan
se encuentran y se acurrucan, se dan calor. Luego al despertar el hombre no recuerda nada, mientras ella prosigue por todos lados diciendo y escribiendo esa frase: ojos de perro azul. Y al anochecer, yo soy la que llega a tus sueños todas las noches y te dice esto: ojos de perro azul. Esto vendría a ser la historia, la trama es lo de menos, casi un pretexto. Lo que destaca de sobremanera es la idea, la imaginación y por supuesto el estilo y los detalles, haciendo un paralelismo con el ajedrez, los grandes jugadores, los maestros, que se caracterizan por hacer esta jugada. El coronel no tiene quien le escriba. El coronel no tiene quien le escriba. En grandes rasgos, y el argumento de la novela es que es un veterano de la guerra de los 1000 días que malvive en una casa de una villa en la costa atlántica de Colombia junto a su esposa, la cual sufre asma. La historia comienza en una mañana de octubre en la que el coronel se prepara para asistir a un funeral y dar el pésame a la familia que acaba de perder un hijo. También de esta novela hay una película. Esta novela es una novela corta y está publicada en el año de 1961 y también está incluida en las 100 mejores novelas en español. Aunque Gabriel García Márquez reconoce que es la más simple de todas las que tiene. Los funerales de mamá grande. Los funerales de mamá grande es un compendio de cuentos. Son varios cuentos que se podría decir que no tienen relación entre sí. Y son 8 cuentos, es una colección y esta es publicada por la Universidad Veracruzana y data del año de 1962. En este compendio está el cuento de La siesta del martes, Un día de estos, En este pueblo no hay ladrones, La prodigiosa tarde de Baltasar, La viuda de Montiel, Un día después del sábado, Rosas artificiales y Los funerales de mamá grande, utilizando como escenario el pueblo de Macondo, que casi siempre está presente en todos sus cuentos y en todas sus novelas. Y por eso hay una canción que más adelante vamos a ver, que tiene relación con 100 años de soledad. Bueno, como ustedes escucharon durante las diapositivas, al principio pareciera que yo les estaba contando un cuento acerca de su vida, pero no, en realidad lo fue. Él desde muy pequeño se quedó con sus abuelos y sus papás pues se fueron a otro lugar y pues tenía 11 hermanos, imagínense. Entonces pues su infancia estuvo criado con sus abuelos y es muy importante que ustedes recuerden esa parte que yo les conté, porque en muchas de sus novelas él los reflejó. Por ejemplo, en El coronel no tiene quien escriba, pues refleja a su abuelo. Y también en el cuento que vamos a leer el día de mañana, ustedes van a poder observar cómo la abuelita, bueno, el personaje de mañana en el cuento, cómo la abuelita se parece a su abuela real, y de hecho es muy constante en todas sus obras, Entonces él pues en muchas de las entrevistas que él tiene, pues él da a conocer que tuvo una infancia muy rica en ese sentido, ¿no? Incluso mencionaba mucho también a su maestra de literatura, que era el que lo hacía escribir, ¿no? En cuartillas, imagínense, desde los 5 o 6 años. Entonces él tuvo una formación muy importante y que la supo aprovechar. Que sus papás lo dejaran viviendo con sus abuelos fue algo que lo marcó y que le dio mucha fama internacional, ¿no? Eso es una forma de que en vez de que él dijera que sus padres lo habían dejado mucho tiempo con sus abuelos, pues él lo proyectó de otra forma. De hecho se llama proyección en la psicología, ¿no? Cuando tú logras que todas esas cuestiones malas que a ti te pasan, las logras proyectar en alguna creación que tú hagas, ¿no? Como en sus cartas, que hubo mucho desahogo en las cartas que ustedes hicieron.
de Franz Kafka, aunque no crean que no las he leído, sí las leí. Algunos agradeciendo, otros se ve el amor, el amor incondicional que le tienen a su papá. Hay muchas cosas que ustedes sacaron ahí. Otros con su pintura, que también les debo el video, pero de verdad se los voy a hacer, nada más espérenme tantito porque estamos revisando proyectos. Pero sí, definitivamente siempre es como una proyección en alguna obra, y fue lo que pasó con García Márquez. De hecho, si ustedes siguen leyendo su literatura, él les va a caer muy bien. Y aparte es de nuestros tiempos, se vio con Shakira, también fue a uno de sus conciertos de Shakira, le gustaba mucho la música de Celso Peña. Y continuando con esto, perdón, se me fue. Continuando con esto, bueno, lo que yo quiero recalcarles aquí, que él también va a ser uno de los grandes representantes del realismo mágico. ¿Qué quiere decir eso? Que él nos contaba ciertas historias con magia. O sea, por ejemplo, hay una escena en 100 años de soledad donde dice que después de la muerte de uno de los personajes llovían y llovían y llovían pétalos de rosas amarillas, y que la gente las recogía con palas. Eso es realismo mágico, porque si es bien cierto es que existen las rosas, existen rosas de color amarillo, pero amarillas, pero que lluevan rosas, esa es la parte fantástica que hay dentro de su obra literaria. Un lugar recurrente de Márquez es Macondo, y de hecho es un pueblo que existe en Colombia. Entonces hay una canción también que canta Celso de Macondo, pero primero la hizo Óscar Chávez. Entonces es un autor que yo a mi parecer les va a caer muy bien, y su literatura es muy graciosa de repente, es cómica también, aunque no fue fácil llegar a donde él llegó y que fuera reconocido muchos años después, porque como les dije en las diapositivas, él escribió mucho y lo pudo publicar, pero sus obras no se hicieron tan famosas de la noche a la mañana. Primero pasó muchas penurias cuando se fue a Europa, cuando fue a trabajar a un periódico del otro lado del mundo, y pasó pues pobreza, hasta después de que se fue conociendo más su obra y todo. Bueno, pues él ya pudo tener la vida que quiso, y aparte vivió aquí en México. De hecho, él murió aquí en México. Quería mucho a los mexicanos, y les vuelvo a repetir, es muy importante porque sus obras han sido traducidas a muchos idiomas y ha sido reconocido en todas partes del mundo. Por eso él es muy importante, es como de los contemporáneos más famosos que existen, y por eso les dije que no se les olvidara el dato de que Gabriel García Márquez es el creador del realismo mágico, y su novela, la más importante, es 100 años de soledad. Hay diferentes que se han llevado al cine, como El coronel no tiene quien le escriba y El amor en tiempos de cólera. Entonces, básicamente el día de hoy es con lo que yo quiero que ustedes se queden. Y quiero, en conclusión, lo que yo quiero que ustedes el día de hoy aprendan es que muchas cosas de las que él pasó en su vida, y sobre todo de todo lo que vivió en su infancia, está reflejado en sus obras literarias. Es como si hubiera sido una pequeña autobiografía. Si conocía a una vecina que le impactara, él lo tomaba como un personaje y lo insertaba dentro de su novela o dentro de su cuento. Su abuela es muy constante, su abuelo es muy constante en alguna de sus obras, su tía, etcétera, etcétera. O sea, fue algo que marcó mucho a Gabriel García Márquez, que perduró en toda la obra literaria.
Si bien es cierto es que la mayoría de los escritores estudian derecho o estudian leyes y ya después se van por esta parte de la literatura, pero es que antes no existía una licenciatura que fuera letras, por ejemplo. Entonces lo que más se le acercaba era el derecho, por eso muchos estudiaban derecho. Ustedes van a encontrar que escritor tal estudió derecho, escritor tal estudió leyes. Bueno, porque era lo que más se le acercaba. Entonces, Gabriel García Márquez estudia esto y se va más por la parte de ser escritor, de ser periodista, de escribir artículos, críticas de opinión, etcétera, etcétera. Entonces, yo por mi parte es todo el día de hoy. Como actividad nada más quiero que ustedes me escojan 3 de sus obras literarias y que me hagan la sinopsis de 3 de ellas, nada más, excepto 100 años de soledad. Esa no se vale, porque esa le vamos a dedicar un video especial porque es la más importante y hay ciertas características que ustedes tienen que conocer de esa obra y por lo menos que se lleven la síntesis de esa novela. Entonces solamente es la sinopsis o el resumen de 3 obras de Gabriel García Márquez. Por mi parte es todo y nos vemos el día de mañana. Bye.